Hola a todos, soy Valentina, su profesora de geometría, y hoy realizaremos la retroalimentación de la guía de aprendizaje sobre homotesia. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ¿qué es la homotesia? Es la transformación que sufre una figura, en la cual se hace esta más pequeña o más grande, todo esto tomado desde un punto, al que nosotros llamamos centro de homotesia, como se muestra aquí en la figura. Tenemos el centro de homotesia, la figura original y luego creamos la figura nueva que es una homotesia. Para crear una homotesia como la que se muestra en la figura, lo que debemos hacer es multiplicar todas las distancias desde el centro de homotesia hasta cada vértice de la figura original por una razón, ¿ya? ¿Cómo realizamos una homotesia? Lo vamos a ver con los ejercicios de la guía. Para ello, debemos tener en cuenta el centro de homotesia, la figura original y la razón de homotesia. Tenemos el siguiente ejemplo. Dado el centro de homotesia O y el rectángulo ABCD, calcula su homotesia con razón igual a 2. Trazamos desde el centro de homotesia líneas que pasan por cada vértice, es decir, de O a A, de O a D, de O a C y de O a B. Ahora lo que debemos hacer es medir la distancia que hay desde el centro O hasta cada vértice. De O hasta A hay 3 centímetros. De O hasta B también hay 3 centímetros. Y luego desde O hasta D hay 5 centímetros y de O hasta C 5 centímetros. Ahora que tenemos estos valores, nos dicen que la razón es igual a 2. Por ende, tenemos que multiplicar cada uno por 2, obteniendo 6 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Estas nuevas distancias van a ser los nuevos puntos que vamos a formar para crear la figura nueva. Medimos desde el centro que pase por el vértice de la original, en este caso de A, y llegue hasta el nuevo punto que va a ser de 6 centímetros y se llamará A'. Luego de O a D, que valía 5 centímetros, y le agregamos los 5 que faltan, porque nos dice que tiene que ser una distancia de 10 centímetros. D. Luego de O que pase por C con una distancia de 10 centímetros y la marcamos. Y por último, de O que pase por B en una distancia de 6 centímetros. Ahí. Ya que tenemos las nuevas distancias, simplemente unimos estos vértices, formando una nueva figura. ¿Qué característica tiene esta nueva figura? Que tiene la misma forma que la original, pero tiene distinto tamaño. En este caso es más grande. Ahora veamos los ejercicios que trabajamos en la guía. En el primero nos dice que tiene que ser 1 centímetro. Recordamos las distancias que ya habíamos calculado anteriormente y lo multiplicamos por la razón 1. ¿Qué valor nos da? El mismo, 3 centímetros y los 5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacer las distancias va a ser la misma. Por ende, los nuevos puntos van a estar en el mismo lugar que los puntos originales. Es decir, donde está A va a estar A', donde está D va a estar D', donde está C va a estar C' y donde está B va a estar B'. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando la razón es 1, la figura va a ser la misma que la original y va a estar en el mismo lugar que la original. Ahora, nos dicen que la razón es igual a 0,5. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos las distancias originales que ya las calculamos anteriormente y debemos multiplicarle esta razón, obteniendo
1,5 centímetros, 1,5 centímetros, 2,5 centímetros y 2,5 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es medir desde el 0 hasta que pase por el vértice 1,5 centímetros. Eso quiere decir que va a estar justo a la mitad. Luego continuamos con el otro, que nos dice que debe ser desde el punto O que pase por el punto D con 2,5 centímetros, es decir, donde está la marca. B, de O que pase por B, tiene que ser de 1,5. Lo marcamos y obtenemos el punto B'. Y por último, de O que pase por C, calculamos 2,5 centímetros, es decir, medimos 2,5 y obtenemos el punto C'. Unimos como en los ejercicios anteriores y formamos la nueva figura. ¿Qué podemos concluir de esto? Que esta nueva figura es más pequeña que la original. Y otra cosa importante es que va a estar entre el punto o el centro de homeotesia y la figura original. Ahora, en los ejercicios teníamos unos que nos daban que la razón era negativa, en este caso -1. Hacemos de nuevo las marcas y tenemos que la distancia de O hasta cada vértice es de 3, de 5 centímetros respectivamente. ¿Qué hacemos? A la razón la multiplicamos por -1, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Qué nos va a dar aquí? Valores negativos, -3, -3, -5 y -5. ¿Esto qué quiere decir? No es que la distancia sea negativa, porque las distancias no pueden ser negativas. Simplemente nos indica que en vez de movernos o calcular la distancia de izquierda a derecha, lo que haremos es calcular de derecha a izquierda, es decir, desde el centro de homeotesia hacia la izquierda el valor que nos están dando. Nos guiamos también desde el centro pasando por el vértice y calculamos los valores. Es decir, la distancia del centro de homeotesia a la figura original va a ser la misma distancia del centro de homeotesia a la nueva figura que estamos formando, pero a su lado izquierdo, como se muestra en la figura. Unimos cada vértice y obtenemos la figura final. ¿Qué característica tiene esta nueva figura? La razón por qué es negativa hace que la figura esté al lado contrario. Es decir, que el centro de homeotesia va a estar entre ambas figuras, la figura original y la figura que se formó nuevamente. Acá, como la razón era -1, si se dan cuenta también, tiene el mismo porte, la misma forma y el mismo porte la figura. ¿Y cuál es la otra característica? Que sufrió un giro de 180 grados, una rotación. ¿Qué podemos concluir de lo que vimos y estuvimos calculando anteriormente? ¿Cómo es la figura obtenida para cada razón con respecto a la figura original? Si la razón es igual a 1, como se vio en el ejercicio, mostraba que la figura era la misma y quedaba en la misma posición. Cuando es un decimal menor que 1, por ejemplo, cuando lo vimos con 0,5, la figura, ¿qué pasó? Se achicó con respecto a la figura original. Si la razón de homeotesia es positiva,
Si se dan cuenta, los dos primeros ejercicios, la razón de homotesia era positiva, porque 1 es positivo y 0,5 también es positivo. La figura estaba al mismo lado, estaba el centro de homotesia y estaba la homotesia y la figura original. ¿Y qué pasaba cuando la razón era negativa? En este caso, la figura original estaba en un lado y la homotesia estaba en el lado contrario, siendo que el centro de homotesia estaba justo entre ellas dos. ¿Cómo podemos identificar que las figuras que estamos observando es una homotesia? Simple. La homotesia nos dice que es una transformación. ¿Cómo se puede observar esta transformación? Tenemos una figura y su homotesia va a ser la misma figura, de la misma forma, pero con distinto tamaño. Ahora, formalmente podemos definir la homotesia como una transformación geométrica que a partir de un punto fijo denominado centro de homotesia, multiplicamos todas las distancias por un mismo factor al que llamamos razón, para formar esta figura que va a tener igual forma pero distinto tamaño, como se muestra aquí en la figura. Ahora bien, tenemos estas dos figuras. ¿Cómo podemos saber si no son una homotesia? Los dos son triángulos, pero ¿qué pasa? Tienen distinto tamaño, está bien, pero su forma cambió. Tenemos una figura donde es alargada y su forma, en este caso, es más ancha. Esto quiere decir que este triángulo con respecto a este no son una homotesia. La homotesia también la podemos observar en la vida diaria. Por ejemplo, cuando hacemos grabaciones, tenemos que la persona o nuestro ojo es el centro de homotesia. La imagen que se ve en la cámara sería la homotesia. Y lo que estamos grabando, como se muestra en el ejemplo, sería la figura original. También lo podemos ver cuando ampliamos o reducimos una imagen. Esto se ve muy a menudo en artes, cuando queremos hacer ejercicios o trabajos de perspectiva, por ejemplo, un camino largo que se vean árboles alejándose o acercándose, se trabaja la homotesia. Y por último, como otro ejemplo, cuando vamos al cine. Ahí lo que se proyecta es una homotesia. Está la cámara o el proyector. Dentro de ella se encuentra la película y lo que nosotros vemos en la pantalla grande del cine es la homotesia. Todas estas fueron las actividades y conceptos que se trabajaron hoy en la guía de aprendizaje. Quiero felicitarlos por su responsabilidad y compromiso, por haber hecho esta guía e intentado. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacérmela llegar al correo y nos estamos viendo en una próxima retroalimentación. Y lo más importante, quédense en casa. Nos vemos.